En lo profundo de los Andes, donde la tierra besa al cielo y la historia se entrelaza con la naturaleza, encontramos a Ecuador. Una nación marcada por su rica herencia cultural y su indomable espíritu. En el corazón de esta tierra de leyendas y tradiciones, se encuentra un símbolo que trasciende el tiempo y las fronteras, el escudo ecuatoriano. El escudo nacional de Ecuador es mucho más que un simple emblema. Es un testamento de la historia y la identidad de este país, forjado a través de siglos de lucha y resistencia, de sueños y aspiraciones, desde los días eSoundtracks.com. Bienvenidos a una breve introducción sobre lo que es una línea de tiempo. Una línea de tiempo es una herramienta visual que nos ayuda a comprender y organizar eventos a lo largo de un periodo específico, ya sea en la historia, en la evolución de un proyecto, o en cualquier otro contexto temporal. Imaginen una línea que se extiende horizontalmente, representando el tiempo. En esta línea marcamos puntos que representan eventos importantes del escudo nacional de la gloriosa República del Ecuador. Cada evento se coloca en su posición relativa al tiempo en el que ocurrió. Esto nos permite visualizar la secuencia de eventos y entender cómo se relacionan entre sí en el contexto temporal. Las líneas de tiempo son herramientas útiles tanto para estudiantes que estudian historia como para profesionales que planifican proyectos. Nos ayudan a comprender mejor la cronología de los eventos, a identificar patrones y tendencias, y a contextualizar la información de manera más clara y concisa. El 9 de octubre de 1820. Cuando se proclamó la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, se adoptó como escudo del movimiento emancipador el que está formado por una estrella de 5 puntas sobre fondo azul, inscrita en un óvalo encerrada y rodeada de 2 ramas de laurel entrelazadas por una cinta roja, y posteriormente se le añadió la leyenda, por Guayaquil independiente. Este fue, más bien, el escudo de la provincia libre de Guayaquil y no del Ecuador propiamente dicho. Consignamos que el presidente de la Junta Superior de Gobierno de Guayaquil en 1820, Dr. José Joaquín de Olmedo, dio orden que los papeles oficiales del Cabildo tengan un sello consistente en una estrella flanqueada por una corona de laureles y a un lado la leyenda por Guayaquil independiente. Ahora es el blasón de la ciudad de Guayaquil de Ecuador. El 29 de mayo de 1822 se incorporó Guayaquil a la Gran Colombia, siendo luego seguido por los departamentos de Azuay y Quito, por lo que se adoptó el escudo colombiano creado por ley sancionada el 6 de octubre de 1821 por el Congreso de Cúcuta, cuyo artículo 1 detalla: se usará en adelante, en lugar de armas, 2 cornucopias llenas de frutas y flores de los países fríos, templados y cálidos, y de las fases colombianas, que se compondrán de un hacecillo de lanzas con la seguida atravesada, arcos y flechas cruzados, atadas con cinta tricolor en la parte inferior. Otro detalle es que el gran sello de la República, según el artículo 2, debía llevar la siguiente inscripción en la circunferencia: República de Colombia. Una amplia documentación consigna que, al suceder esto, la disolución de la Gran Colombia y proclamarse la soberanía e independencia de Ecuador, el primer Congreso del Ecuador, en su sesión del 17 de septiembre de 1830, analizó la creación del escudo de armas. La idea de configuración del blasón está atribuida al presidente de la Asamblea, Dr. José Fernández Salvador, quien además sugirió agregar la leyenda del Estado del Ecuador en Colombia, además de un sol sobre las fases de las armas de la República. La ley que designaba las armas del Estado el 19 de septiembre de 1830, sin embargo,
Entre lo aprobado por el Congreso y el contenido del decreto muestra bastante diferencia porque el lema Estado del Ecuador en Colombia fue cambiado por el Ecuador en Colombia. La oración Un sol sobre las fases se convirtió en un sol en la equinoccial sobre las fases, asimismo. En el artículo 2 del referido decreto se señala que la representación del primer escudo tendrá su gráfica en el gran sello del Estado, impresión aplicada a los documentos oficiales para garantizar su legitimidad absoluta. Estos cambios son aludidos en las actas de la sesión del 21 de septiembre de 1830. Después de emitirse la ley por el Congreso, en tanto que el 27 de septiembre de 1830 el presidente de la República del Ecuador, Juan José Flores, sancionó el decreto artículo 1, se usará en adelante de las armas de Colombia, en campo azul celeste con el agregado de un sol en la equinoccial sobre las dos fases, y un lema que diga el Ecuador en Colombia. En 1835, con el fin de la Gran Colombia, llegó el fin del lema Estado del Ecuador en la República de Colombia y pasó a ser simplemente la República del Ecuador. Otra vez se adoptó un escudo sin un decreto específico. En la Convención Constitucional de Ambato se dio un decreto sobre papel sellado el día 10 de agosto, en el cual se dice en su artículo segundo, en el sello se pondrán las armas de la República con el lema República del Ecuador, pero no fue sino hasta 1836 que, en un decreto de acuñación de moneda dado el 14 de junio, se describió el escudo de armas de la República. Los signos del zodiaco representaban los meses de la Revolución de 1820. Desde Lío julio a agosto hasta Escorpión octubre-noviembre llevaba 7 estrellas de 5 puntas, representando a las 7 provincias que entonces componían el Ecuador. Los cerros, los dos de la izquierda del escudo derecha, visto de frente, representan el Guagua Pichincha, con un cóndor en su cima y el volcán Ruco Pichincha. El cerro de la derecha del escudo izquierda, visto de frente, es un risco sobre el una torre, y sobre esta se colocará otro cóndor que haga frente al que está sobre el Guagua Pichincha. Este escudo tiene la forma simple de un escudo ovalado y no llevaba adornos alrededor, como si los llevarían los siguientes escudos. La Convención Nacional reunida en Quito el 18 de junio de 1843, bajo la presidencia de Francisco de Marcos, resolvió cambiar el escudo de armas de la República, constando en la parte superior rectangular y en la parte inferior elíptica. Su campo se dividirá en 3 cuarteles. En el superior se colocará sobre fondo azul el sol sobre una sección del zodiaco. En el cuartel se subdividirá en 2, en el de la derecha, sobre fondo de oro. Se colocará un libro abierto en forma de tablas, en cuyos 2 planos se inscribirán los números romanos I, 2, 3 y UE, indicantes de los 4 primeros artículos de la Constitución. En el de la izquierda, sobre un fondo verde, se colocará un caballo. El cuartel inferior, subdivididas en 2, se colocará en fondo azul un río sobre cuyas aguas se representará un barco, y en el de la izquierda, sobre fondo de plata, se colocará un volcán. En la parte superior, en lugar de la cimera, descansará un cóndor cuyas alas abiertas extendidas sobre los 2 ángulos simbolizan el poderío, la grandeza y la altivez. En la orla exterior y en ambas partes laterales se lucirán y pondrán banderas tricolores y trofeos. La Convención Nacional reunida en Cuenca y presidida por Pablo Merino Ortega, después del triunfo del 6 de marzo de 1845, dispuso el cambio del escudo por decreto del 6 de noviembre de 1845. La creación de este escudo se sostiene que es del poeta José Joaquín de Olmedo, siendo un escudo ovalado que contenga interiormente en la parte superior el sol con aquellas porciones de la elíptica en que se hallen los signos correspondientes a los meses memorables de marzo, abril, mayo y junio. En la parte inferior, a la derecha, se representará el volcán Chimborazo, del que nacerá un río, y donde aparezca más caudaloso estará un buque de vapor Guayas que tenga por mástil un caduceo como símbolo de la navegación y del comercio, que son la fuente de prosperidad del Ecuador. El escudo reposará sobre un lío de haces consulares, como insignia de la dignidad republicana. Será adornado exteriormente con banderas nacionales y ramas de laurel y palma,
y coronado por un cóndor con alas desplegadas. A los lados las banderas bicolores que menciona el decreto son las de azul y blanco colocando 7 estrellas. Siendo el presidente de la República el general Eloy Alfaro. El Congreso Nacional de 1900 determinó definitivamente los símbolos nacionales. El actual y definitivo escudo de armas fue adoptado el 31 de octubre de 1900, logrando el ejecútese presidencial del general Eloy Alfaro el 7 de noviembre de 1900 y el decreto se publicó en el registro oficial N1272 el 5 de diciembre de 1900, en el artículo de su decreto del 31 de octubre del citado año. Transcribe la disposición de 1845, pero se añade con la única modificación de que se use los tricolores colombianos en lugar de las banderas bicolores, por lo que al final se mantuvo el mismo escudo dibujado por Olmedo, pero con el cambio de los colores de las banderas y la dirección de la cabeza del cóndor. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través del tiempo y del espacio, explorando la fascinante historia del escudo ecuatoriano. Queremos agradecerte por acompañarnos en este recorrido lleno de descubrimientos y emociones. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al compartir esta historia llena de significado y orgullo, pero esto es solo el comienzo. Si quieres seguir explorando más sobre la historia y la cultura ecuatorianas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido interesante y educativo. Además, nos ayudas a crecer y a seguir compartiendo más historias fascinantes contigo y con el mundo, así que no esperes más. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nuestra comunidad de exploradores de la historia y la cultura. Gracias de nuevo por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.